Capítulo 7. Las audiciones de Potter o cuando Draco conoció a... Hasta los 11 años asistí a un colegio privado de chicos con un poco pijo llamado Cranmore. No era Hogwarts, olvídate de las torres, los lagos y los grandes salones, pero era un lugar muy académico, un lugar donde molaba ser el primero de la clase y te respetaban por sacar buenas notas en vez de, por ejemplo, irte a hacer el tonto a un set de cine. Mi abuelo ayudó a financiarme la carrera, era académico, más adelante hablaremos de él. Y en lugar de ahorrar para la universidad, ayudó a los 4 chicos a cursar diferentes estudios privados. La idea era introducirnos en el mundo académico mientras éramos jóvenes e impresionables. Si tengo alguna habilidad académica, la aritmética básica. La idea de que leer es algo agradable. Se debe de enterarme de aquellos años en Cranmore. Sin embargo, cuando mi estancia en el colegio privado estaba a punto de terminar, mi atención empezaba a desviarse. Recuerdo perfectamente que durante los 2 últimos meses después de comer, había un periodo de media hora en el que un profesor a veces nos leía un cuento de voz alta. Un día eligió un libro sobre un niño llamado que vivía Harry Potter que vivía debajo de la escalera. A decir verdad, no habría importado mucho lo que estuviera leyendo. Yo habría tenido la misma reacción, que fue un «déjalo ya, colega, un niño mago no es lo mío». A los 11 años cambié del colegio. Mi nuevo colegio estaba más cerca de casa y era mucho más realista. Se llamaba Howard of Effingham. Y si Cranmore me enseñó las 3 R's, Howard me enseñó a relacionarme con todo el mundo. Por primera vez, vi a algunos alumnos contestar a los profesores, algo prácticamente inaudito en Cranmore. Vi a chicos fumando en el recinto escolar y a las chicas a las que les mandaban a casa porque sus faldas eran demasiado cortas. No tenía ni idea de lo que me preparaba el futuro, por supuesto, pero a día de hoy pienso que mi vida podría haber sido muy diferente si no hubiera cambiado de colegio. Los colegios privados y los sets de cine son entornos muy fuera de lo común. Howard of Effingham me dio una buena dosis de normalidad. La transición no fue fácil. Durante la primera semana como alumno de 7º curso, todo el mundo tenía que llevar el uniforme del colegio del que acababa de salir. Esto significaba que la mayoría de los niños llevaban el mismo atuendo, una camiseta y unos pantalones cortos. Para mí, y solo para otro, mi compañero Stevie, significaba una gorra granate y una americana y calcetines hasta las rodillas. En resumen, parecía un completo desastre, y no faltó quien me lo dijera. No fue una presentación sencilla, pero mirando atrás me alegré del cambio. Había crecido pensando que de manera de progresar en el mundo era un cerebrito. Empezaba a aprender que una habilidad mucho más importante y eficaz es la capacidad de comunicarse con personas de toda condición. Estar en un entorno más normal me ayudaría a conseguirlo. Se convirtió en una ventaja aún mayor a medida que otras partes de mi vida dejaran de ser normales. Hasta ese momento, me había librado de ser un niño descarado. De hecho, más que salirme con la mía, había conseguido papeles en películas. Pero llega un momento en que con la adolescencia ese descaro se convierte en otra cosa. Me convertí en un grano en el culo, un poco maldado, no me malinterpreten. Vivía en una zona agradable de Surrey y en cuanto a los malvados era bastante pijo. En realidad solo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para encajar con este nuevo entorno, haciendo todo lo posible para ser normal. Y yo era normal, claro. Yo tenía un poco de tiempo de experiencia con otro actor. Había hecho algunos anuncios en un par de películas, pero a nadie le importaba. Mis nuevos amigos estaban mucho más interesados en el monopatín, la pirotecnia amateur y compartir un cigarrillo detrás de los cobertizos de bicicletas. Creo que ni siquiera me importaba mucho rodar. Era un pasatiempo divertido, pero nada más. Desde luego no tenía ninguna intención de que la actuación se convirtiera en algo más serio, sino volvía a aparecer en otra película y no pasaba nada. Y tal vez eso sucedería. Estaba desarrollando un poco de fanfarronería, una ligera arrogancia. Seguramente nadie quería darle un papel a un chico que mostraba ese tipo de cualidades, ¿verdad? Cuando mis agentes me pidieron por primera vez que hiciera una prueba para una película llamada Harry Potter y la Piedra Filosofal, no tenía ni idea de lo que sería diferente en términos de escala de trabajo que había hecho anteriormente. En mi mente era otra como Los Borrowers, una película de presupuesto relativamente alto con muchos niños, y si jugaban bien mis cartas, un papel para mí. Y si no lo conseguía, tampoco pasaba nada. No era lo más importante. Había muchas posibilidades de que surgiera algo más. Sin embargo, pronto quedó claro, al menos durante el proceso de audición, que había diferencias. Eran audiciones abiertas. Mis agentes me habían pedido que fuera, pero la gran mayoría de los chicos se había presentado porque les encantaban los libros de Harry Potter. Creo que yo era quizás el único niño de toda la audición que no tenía ni idea de lo que eran ni de lo mucho que significaban para la gente. Hacía tiempo que había olvidado las sesiones de cuentos sobre el niño mago después de comer. El proceso de audición fue más largo y prolongado que todo lo que había vivido antes. Claro, no había viajes a Hollywood, pero el casting era mucho más complicado de lo habitual.
Había miles de niños para audicionar. Llevó mucho tiempo dar con cada uno de su oportunidad individual al éxito. Debió de ser agotador para el equipo de casting. Yo la afronté con mi habitual falta de entusiasmo. Mientras que todos los demás niños estaban entusiasmados con la idea de participar en una película y se sabían del libro al dedillo, yo era todo lo contrario. Nos pusieron a 30 en fila. Uno de los adultos más tarde me enteraría de que se trataba del director, Chris Columbus. Nos fue preguntando qué parte del libro nos había hecho más ilusión ver en la pantalla. Recuerdo que las preguntas me decepcionó. Las respuestas fueron claras y certeras. Hagrid, Fang. Recuerdo que me preguntaba si podría irme pronto a casa. Solo cuando le llegó el turno al chico que tenía al lado, me di cuenta de que no solo no había pensado en la pregunta, sino que no tampoco tenía idea de lo que hablaban. ¿Quién era Hagrid? ¿Qué era el Quidditch? Mi vecina anunció que le hacía mucha ilusión ver Gringotts, y yo pensé, ¿qué demonios son? ¿Una especie de animal volador tal vez? No había tiempo para averiguarlo. Chris Columbus se volvió hacia mí. ¿Qué parte del libro tienes más ganas de ver, Tom? Me entretuve. Se hizo un silencio incómodo en la sala de audiciones. Esbocé mi sonrisa más ganadora y señalé al tipo de Gringotts. Lo mismo que él, amigo. Dije. Hice un pequeño movimiento con los brazos. No puedo esperar a ver esos Gringotts. Hubo una pausa pesada. ¿Quieres decir que estás deseando ver Gringotts, el banco? Dijo Columbus. Oh, sí. El banco. No puedo esperar. Me miró largamente. Sabía que estaba mintiendo. Yo sabía que él sabía que estaba mintiendo. Asintió con la cabeza y continuó por la línea ante una aluvión de respuestas entusiastas e informadas. Ah, bueno, pensé. A veces se gana, a veces se pierde. Columbus anunció que nos íbamos a tomar un descanso. Pasen el rato aquí. Nadie los va a filmar. Hagan lo que quieran. Se trataba, por supuesto, de una pequeña estafa. Las cámaras estaban rodando un enorme micrófono de brazo colgaba sobre la habitación. Ya había estado antes en estos sets. Me daba cuenta de lo que estaba pasando y me sentía bastante engreído. Desde luego no me sentía inclinado en caer en su trampa. Una chica joven y curiosa se me acercó. Tenía el pelo castaño y crespo, y no debía de tener más de 9 años. Señaló el micrófono. ¿Qué es eso? Preguntó. La miré cansado del mundo y un poco orgulloso de mí mismo. Puede que incluso hiciera una pequeña mueca. ¿Qué es qué? ¿Eso? Significa que nos están grabando, obviamente. Le di la espalda y me marché, dejando a la niña mirando con los ojos muy abiertos por la habitación. Más tarde supe que se llamaba Emma Watson. Era su primera vez en un entorno cinematográfico. No sé si alguien escuchó nuestro pequeño intercambio, pero si lo hicieron, sin duda habrían visto un poco de Slytherin en mí. La gran parte final de la audición fue una cara a cara con Columbus, es decir, haciendo una audición a un niño. Siendo realistas, como de buenos van a ver si simplemente les das un monólogo y les dejas en el escenario. Sin embargo, Columbus tenía talento para sacar lo que quería ver en nosotros. Ensayamos una breve escena en la que Harry le pregunta a Hagrid por un huevo de dragón. Como era difícil conseguir huevos de dragón de verdad, el accesorio era un huevo de gallina, normal y corriente. La escena era sencilla. La ensayamos una vez y luego rodaron las cámaras. Tom va a actuar como Harry y Columbus con la mejor voz de Hagrid. ¿Qué es eso, Hagrid? Es un precioso huevo de Ridback noruego. Vaya, un huevo de dragón de verdad. ¿De dónde lo has sacado? Estos son muy raros, Harry. Son muy difíciles de conseguir. ¿Puedo cogerlo? De acuerdo, pero ten cuidado. Es muy frágil. Empezó a pasarme el huevo con delicadeza, pero cuando estaba a punto de dármelo lo dejó caer a propósito. El huevo se estrelló contra el suelo. Había dragones por todas partes. Esperó mi reacción. Creo que la mayoría de los niños habrían sentido la necesidad de decir algo o se habrían alarmado por el giro que había tornado la escena. Yo me limité a soltar una risita. Mi descaro o chulería, llamado como quieras, no era evidente un obstáculo para progresar. Me llamaron varias veces después de aquel primer día. Leí al menos un par de veces para Harry y también para Ron. Esta vez había algunas frases sencillas de la película, pero no significaba nada para mí, ya que seguía sin tener ni idea de quién era el mago debajo de la escalera, ni su pelirrojo compañero. Me dieron unas gafas redondas y me pusieron una cicatriz en la frente. Me pasé todo el día en el estudio con otros preseleccionados. En un momento dado, incluso me tiñeron el pelo de color ron, aunque afortunadamente me evitó otra permanente pelirroja. Empecé a hacerme la idea de que tal vez sería genial interpretar a este chico de Harry Potter, pero entonces terminaron las audiciones y no supe nada durante semanas. Ah, bueno, no tener noticias es una buena noticia, ¿verdad? Error. Nuestras vacaciones familiares anuales tuvieron lugar en Eurocamp, en Francia. Mamá, papá y los 4 niños Felton se amontonaban en nuestra vieja furgoneta Transit azul que tenía evidencia de averiarse en mitad de la autopista.
Fueron las mejores vacaciones de mi vida sin duda. Baguettes frescas y descubrir la Nutella. Recuerdo que aquel verano pasaba el rato en las tiendas jugando con mi yoyo mientras mi madre leía el periódico. Me llamó para que viera una fotografía. En ella aparecían dos chicos y una chica. Un chico moreno, el otro tenía una melena pelirroja y la chica tenía el pelo negro. El pelo largo, castaño y encrespado. E inmediatamente la reconocí como el chico con el que me había mostrado poco caricativo en audición. El titular decía, revelado el reparto de Harry Potter. Hizo una demanda de indiferencia. Ah, bueno, la próxima vez. Y me fui a seguir jugando con mi yoyo. No voy a mentir, sentí una punzada de decepción, pero lo dominé rápidamente y 10 minutos después había seguido adelante. Tal vez habría sido divertido ser mago, pero no iba a ser así que mejor disfrutar de mis vacaciones y jugar con mi yoyo al sol. Y entonces, por supuesto, me llamaron. No me querían para Harry, ni para Ron, ni para Hermione. Tenían otro papel en mente, Draco Malfoy, el malo. Aparentemente me gustaría decirles que Tom de 2 años se inspiró para hacerse algunos libros de Harry Potter como resultado de su participación en las audiciones, pero no fue así. Ayudó, creo. Los realizadores no buscaban tanto actores como personas que fueran esos personajes, como Daniel, Rupert y Emma, que fueron que los consiguieron. Son, o al menos eran, Harry, Ron y Hermione. Y aunque me gusta pensar que Draco y yo no éramos exactamente iguales, seguro que había algo en mi despreocupación general que llamaba la atención. ¿Habría ido Draco a casa a empacharse como Hermione de libros de Harry Potter? Creo que no. ¿Había pedido una pregunta sobre qué personaje le hacía más ilusión ver en la pantalla? Posiblemente. Había que interpretar el papel, pero sobre todo había que parecerlo. Decidieron que necesitaban ver cómo era con el pelo blanco. Significó la primera de las muchas decoloraciones que se convertirían en un elemento básico de mi vida durante los 10 años siguientes. Tardé mucho más de lo que esperaba en establecer el primer peinado Malfoy. No se puede pasar de un color a otro, así como así, sobre todo si se trata de un aclarado. Es cuestión de aplicar capas de peróxido y luego rellenar con tinte. El peróxido me quemó la cabeza la primera vez. Parecía que las hormigas de fuego te mordisqueaban el cuero cabelludo. Una agonía. Luego me dijeron que tendrían que repetirlo y les supliqué que no lo hicieran. Mi súplica cayó en saco roto. Volví directamente a la peluquería. Al principio se necesitaron 6 o 7 rondas en cuestión de idas para conseguir el color, pero a los cineastas era importante que la coloración fuera una adecuada. Necesitaban ver cómo quedaba el rubio de los Malfoy junto al pelirrojo de los Weasley o el castaño de los Granger. Me pasé horas haciendo pruebas de cámara junto a muestras de distintos colores para que se hiciera una idea de cómo me vería con la túnica oscura de Hogwarts, por ejemplo, o como el equipo de Quidditch verde y platado de Slytherin, y necesitaban saber cómo aparecería en la pantalla junto a Harry, Ron y Hermione. Los 3 directores asistieron a una de mis últimas audiciones para ver cómo se compaginaban nuestros colores, nuestras estaturas y nuestros comportamientos en general. Habíamos llegado a un punto en el proceso de audición en el que teníamos que leer una escena juntos. Ya no se podía jugar con huevos de gallina, así que trabajamos en el primer encuentro de Harry y Draco. Soy 1 año mayor que Rupert, 2 años mayor que Daniel y casi 3 años mayor que Emma. A medida que avanzamos en las películas, esa diferencia de edad era menos importante. Pero hay una gran diferencia entre un niño de 12 años y uno de 9. Recuerdo que se sentía mucho mayor. Esos primeros momentos fueron tan incómodos como cualquier primer encuentro entre niños. Todos estábamos bastante tímidos, Rupert no tanto. Fuera de cámara probablemente me mostraba un poco distante con estos niños más pequeños. Yo era producto de una familia con 3 hermanos mayores y recuerda que más de un poco de distanciamiento adolescente se me había pegado a mí. Sin duda, algo de eso se trasladó a las pruebas de cámara. Pero, ¿me ayudaría a conseguir un papel? 1 o 2 semanas más tarde, estaba en el jardín de la casa de mi amigo Richie jugando al fútbol. Su madre, Janice, gritó por la ventana. «Tom, tu madre está al teléfono». Estaba un poco irritado. El partido no iba bien como yo quería. Entré corriendo en casa y cogí el teléfono con impaciencia resoplando. «¿Sí? ¡Ya lo tienes!» «¿Qué? Tienes el papel». «¿Qué papel?» «Draco». Hubo un momento de silencio mientras lo asimilaba. «Genial. Será divertido». «¿Puedo irme ya, mamá? Voy perdiendo 2-1». Me gustaría decir que hubo fuegos artificiales, pero en realidad solo quería volver al fútbol. Volví al jardín. Rich estaba ahí, sosteniendo la pelota con impaciencia. Rara vez tenía ganas de contar a alguno de mis amigos lo que estaba haciendo en otra parte de mi vida. La indiferencia que había encontrado en Crazy Tots, años antes de que me había enseñado que era poco probable que se interesaran en lo más mínimo. Pero en esta ocasión sentí la necesidad. «¿Qué pasa?», dijo Richie. «No mucho. Acabo de conseguir este papel. Debería ser divertido».
¿De qué se trata? Harry Potter. Hago de malo. ¿Harry qué? No te preocupes. ¿Terminamos este juego o qué? Perdí ese juego, pero gané un papel. Y así empezó todo.